Hola, Calisandro, gracias por agarrar la grabación. Bienvenido a miércoles de semiosis estética. En este espacio nos dedicamos a pensar y observar fenómenos y aspectos del proceso creativo, del lenguaje poético, de la mentalidad estético-espiritual y de todo aquello que sea relevante para concebir, sentir y escribir poesía. Hoy vamos a tratar acerca de un tema muy interesante que es el proceso creativo, las 4 fases del proceso creativo. Así que si te quedas un rato conmigo te vas a enterar de cuáles son esas 4 fases, en qué consisten y que vos puedas descubrir en qué fase predomina tu efectividad, tu rendimiento, en cuál vos te sentís más cómodo y así como también poder organizar tu proceso creativo y de esta forma lograr un poema que cueste menos y que al mismo tiempo sea de mayor calidad. Vamos a comenzar entonces. Las primeras fases del proceso creativo son 4. La primera, experimentación. La segunda, gestación. La tercera, invención. Y la cuarta, composición. Voy a estar explicando entonces cada una de ellas en semiosis estética. Pero antes, quiero compartirles cuál es la motivación de este segmento que llamo miércoles de semiosis estética. Y la motivación es la siguiente. Muchas veces alumnos me dicen, bueno, ¿qué está bien y qué está mal en mi poema, verdad? Y yo rápidamente digo, no pensemos en términos de qué está bien y qué está mal, sino más bien en términos de si esto me hace avanzar o no en el conocimiento de mi voz poética y si esto genera un efecto en el lector que sea un efecto estético. Entonces ya no hay ni mal ni bien, sino más bien más conveniente o menos conveniente, más eficaz o menos eficaz, más efectivo o menos efectivo. Efectivo tiene que ver con el efecto estético en el lector. Entonces no hay que juzgar el poema en tanto está bien o está mal, sino más bien esto provoca este efecto o no lo provoca. Y yo quiero que este efecto sea algo que ocurra en la mente del lector. Entonces se abre tu espacio de exploración cuando vos salís del si está bien o está mal. Entonces cuando ustedes proponen un poema para revisar, para corregir, no se corrigen los poemas de alguna forma, lo único que se hace es ofrecer propuestas de modificación para seguir creciendo, tanto en la escucha poética como en el manejo del lenguaje estético. Entonces, cuando uno está en la actitud de decir, bueno, quiero mejorar mi producto, pregúntense primero si acaso no es más relevante mejorar el proceso. No se trata tanto de corregir el producto final, sino ir hacia atrás, a las raíces del árbol, y no tanto a la belleza exterior del producto. Ir a las raíces del árbol y en vez de preguntarse acerca de cómo corregir mi poema, producto, la pregunta más interesante y más productiva sería cómo mejorar el proceso de la poiesis. Tenemos 2 categorías claves entonces. Producto poema, corregirlo. Proceso poiesis, mejorarlo. Es esto a donde yo pongo el foco. ¿Cómo mejorar el proceso de la poiesis? Porque inevitablemente el producto del poema va a ser un efecto de ese modo como vos realizas el proceso. Por lo tanto, para tener buenas manzanas tenemos que cultivar bien las raíces del árbol y no tanto limpiar la manzana o pintarla o ponerle decorado. Esto es muy importante. Un poema no es un conjunto de versos, sino que un poema es un desarrollo de una idea fuerza, así como tenés un árbol. La manzana no es la suma de la cáscara, la suma de la carne, la suma de la semilla, sino que es sembrar la semilla, cuidar la semilla, cultivarla y permitir que el árbol se desarrolle. Lo mismo pasa con la poiesis. Entonces, tip número 1. Estamos hablando de semiosis estética, o sea, nos enfocamos en la mentalidad del proceso, la mentalidad adecuada para generar un producto eficaz. No nos enfocamos en el producto como resultado, sino en el proceso. No vamos a corregir el poema, eso lo hacemos más orientado a revisión de poemas. En este espacio nos vamos hacia lo profundo, a las raíces. Es decir, no se trata de corregir el poema, sino de mejorar el proceso, mejorar la poiesis. Repito entonces, no se trata de corregir el producto, sino mejorar el proceso. No se trata de decorar la manzana, sino de permitir que el árbol eche profundas raíces. Esas raíces es la mentalidad. A la mentalidad esta yo la llamo mentalidad estético-espiritual, porque justamente creo que una obra de arte es la oportunidad para permitir que el espíritu se manifieste a través del ser humano, es decir, a través de la mente, del cuerpo y del corazón.
Por eso no es simplemente escribir acerca de lo que me resulta atractivo al ojo, al oído, al olfato, al tacto, al gusto, sino aquello que me edifica espiritualmente, aquello que me aumenta un nivel en mi amplitud de conciencia, así como también aumenta un grado en mi potencia de inspiración. Por lo tanto, si tu poema te está aumentando el nivel de la conciencia y al mismo tiempo te está intensificando la inspiración y te sentís más contento y más alegre, por más que sea un poema que uno podría decir, bueno, triste, pero no importa. La alegría del proceso es superior a la tristeza del producto. Por lo tanto, uno siente pasión y amor por eso que está haciendo. Por eso es liberador escribir, ¿verdad? Cuando uno está enfocado en el proceso, entonces la pregunta metodológica que hay que hacerse es la siguiente. ¿Cómo yo abordo mi proceso creativo? Y esta gran pregunta está enmarcada en lo que yo llamo semiosis estética. ¿Qué es la semiosis y qué es la estética? La semiosis es la capacidad para producir signos. Si vos escribís un poema, estás produciendo un gran sistema de signos, es decir, un conjunto de palabras organizado. Y las palabras tienen significado, imagen y sonido, ¿verdad? Entonces, vos estás elaborando un microuniverso semántico, pero al mismo tiempo un trayecto musical y una configuración visual. ¿Cómo luce tu poema? Versos largos, versos breves, ¿cuántas estrofas tiene? ¿En qué formato está? Todo eso responde a la pregunta, ¿cómo luce la materialidad visual de tu poema? Rima, puede ser del metro, y entonces también estás ahí diseñando el recorrido musical de tu poema. Y por supuesto, si quieres transmitir un mensaje al mundo, explícitamente vas a utilizar palabras léxicas y combinación de palabras léxicas para formar enunciados que digan lo que vos querés transmitir. Por lo tanto, tu mensaje va a tener sentido y va a ser accesible. Esto se puede graduar, ¿verdad? Entonces, semiosis estética significa... Se trata de... Semiosis estética se trata de... Decía, semiosis estética se trata de producir signos. Y estético significa producir signos que provoquen un efecto de extrañamiento, que puedan describir algo bello que a vos te conmueve y que provoquen justamente emociones por medio de imágenes. Entonces, ¿de lo que se trata? Sí, se corta. Gracias. Pasamos a datos, ahora estamos seguros. Entonces decía, semiosis estética significa semiosis, producción de signos, estética significa, en griego de hecho, aístesis significa percepción, genera un impacto en la sensorialidad del otro. Por lo tanto, estética tiene que ver con cómo impactas en el otro. Y puntualmente tiene que ver con qué emociones le provocas, así como también cuál es la escenografía de imágenes que planteas en tu poema. La idea sería provocar emociones por medio de las imágenes y por medio de la concatenación narrativa de las imágenes. Esto es el mundo de lo estético, ¿verdad? Que es justamente salir de la mente y pasar a tomar decisiones acerca de qué imagen dice lo que yo quiero transmitir. No te limites a escribir con la mente. Escribís desde el corazón con la imaginación. Y la mente está allí captando las connotaciones de lo que la imagen está sugiriendo, pero nunca bajes al texto lo que la mente te está diciendo. Entonces, semiosis estética es el espacio para observar fenómenos y pensar estrategias de tal manera de que vos puedas producir poemas que provoquen emociones por medio de imágenes. Producir signo que impacte en la sensorialidad y en la emotividad del lector. Así que estamos aquí en este segmento de semiosis estética. Y hoy quiero compartirles con ustedes un concepto fundamental, que es el proceso creativo y las 4 fases. Las recordamos: la fase de experimentación, la fase de la gestación, la fase de la invención y la fase 4, la de la composición. Vamos a la primera, la fase de la experimentación. Como la palabra lo sugiere, experimentar es poner el alma en contacto con la materia, de tal manera que el alma registre datos sensoriales. Recordemos cuáles son los sentidos que tenemos a disposición cotidianamente: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Hay otros, por ejemplo, la propriocepción, el equilibrio, la interocepción, etc. Pero nos quedamos con estos 5 que aprendemos en el colegio: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Esta es una oportunidad para que vos reflexiones acerca de qué carga de sensorialidad le das a tu poema. Estás escribiendo poemas que tienen que ver mucho con la vista, quizá casi ninguno con el olfato, o algunos con el tacto, y esto es una oportunidad también para que revises si querés explorar otros sentidos y tratar de transmitir un mensaje que ponga en actividad nuevas sensorialidades, ¿verdad? Acuérdate, vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entonces, la primera fase es la experimentación.
Lo interesante de esta fase es que en este momento vos estás interactuando con el mundo. Te vino a visitar un amigo, das un paseo por el parque, comes una manzana, te haces una taza de té, miraste una película increíble, de repente te encontrás solo en el bosque, ves el amanecer, escuchás el silencio, un pájaro entra por la ventana. Cualquier fenómeno sensorial que a vos te convoque, que apele a tus emociones, a tu pensamiento, a tu capacidad para reflexionar, a tu intuición, a tu reflexión. Ahora, esto me interesa, me está transmitiendo algo. No me importa tanto cuál sea el concepto todavía, pero siento que me atrapa, me atrae. Entonces, allí yo lo que estoy haciendo es tratando de entrar a la experiencia para sacarle más jugo. Entonces, la experimentación no es simplemente someter la sensorialidad a los estímulos exteriores. También se trata de los estímulos interiores. ¿Qué voy sintiendo cuando voy experimentando eso que me está ocurriendo? Tomamos, por ejemplo, una persona que quiere escalar una montaña. Entonces, en la fase de la experimentación, tenés un montón de situaciones que pueden formar parte de los sucesos narrativos de tu poema. Por ejemplo, desde que sacás el pasaje para ir a la montaña, suponete que querés escalar el Aconcagua. Luego, reunirte con amigos en la base del cerro. Luego, tener todos los elementos preparados para escalar. Luego, pasar la noche abajo y prepararse para el gran día, el día de mañana. Ya tenés 4 sucesos narrativos posibles que pueden ser 4 estrofas posibles o 4 versos de una misma estrofa. Fíjate vos cómo vas segmentando. Entonces, la conexión con la experiencia significa poder absorber datos y al mismo tiempo darles el espacio para que esos datos impacten en capas más profundas dentro tuyo. No se trata simplemente de escribir lo que ves. No se trata de escribir describiendo. Se trata de sentir aquello que estás recibiendo. Entonces, la fase de la experimentación es muy importante tener una mente abierta, al mismo tiempo explorar nuevas situaciones, no hacer siempre lo mismo, o al mismo tiempo cambiar la actitud frente a lo que uno hace repetidamente. Tener distintas riquezas en distintos niveles de la sensorialidad. Por ejemplo, tratar de, si vos caminas por cierta vereda, al otro día camina por la vereda de enfrente para tener otro punto de vista. Si vos siempre te sentás en el mismo lado de la mesa, quizá te convendría sentarte en otro lado de la mesa, como decía Confucio, para tener otra percepción de las cosas. Voy a hacer un acto de magia, voy a girar el universo 180 grados. Miren. ¿Qué hice? No cambié el universo, cambié mi punto de mira. ¿Esto qué significa? Significa que yo tengo el poder de cambiar mi perspectiva. Quizás no puedo mover el universo, pero puedo mover mi cuello. Esto significa que puedo darme nuevas experiencias y yo me corro del centro a que estoy acostumbrado. Entonces, un tip muy importante para la fase de la experimentación es no se queden encadenados a la rutina mental, a la rutina sensorial, a la rutina emotiva. La mente siempre busca el camino más corto y una vez que se siente cómoda en un patrón de acción lo repite. Así funciona. Y esto es evolutivamente muy útil porque nos permite justamente ahorrar energía y no tener que pensar todo siempre, ¿verdad? Pero en la posibilidad de escribir mejores poemas, esto puede no ser del todo útil. ¿Por qué? Y porque nos limita nuestro acceso perceptivo a la realidad circundante. El misterio se materializa en universo, el universo se materializa en vida y la vida se materializa en experiencias humanas. Y si yo no me muevo de mis experiencias humanas tratando de tener distintas actitudes frente a lo que estoy experimentando, accedo a un universo más recortado. Y por lo tanto, estoy accediendo a un nivel de manifestación del misterio muchísimo más recortado. Por lo tanto, mi conexión espiritual con el misterio va a ser muy poca. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad y la posibilidad de correrme de las experiencias que voy teniendo, tratar de aprender a ser cada vez más responsable de los dones que recibo y al mismo tiempo de las posibilidades que el universo me da en cada una de las situaciones, sin quedarme detenido y constreñido a vivir las cosas de una simple manera o de una manera habitual. La primera fase del proceso creativo es la experimentación. Esta es una oportunidad, pero también una responsabilidad para uno abrirse a aquello de lo que está aconteciendo. Si yo no me abro, entonces a la segunda fase va a pasar menos material. O sea, menos energía y menos información. Por lo tanto, la fase de la experimentación es muy importante. Mantengan la mente abierta, estudien, vayan a museos, amen, caminen, hagan ejercicio, yoga, todo aquello que abra todos los sentidos y que te mantenga el cuerpo y el alma oxigenado es muy importante para estar más sensible a recibir. La imagen de la experimentación es
el caminante por el mundo, el que viaja por el mundo y tiene experiencia de distintas culturas, de distintas zonas geográficas, por agua, por río, por tierra, volando, y vas recibiendo. No importa que no se entienda lo que estás recibiendo, lo importante es que uno se sienta entusiasmado por la experiencia inmediata. Como los niños que ven un perro, lo quieren acariciar y quieren jugar, no pierdan la capacidad para asombrarse de las pequeñas cosas y recuperen el amor por lo inmediato. En lo inmediato está todo el universo, porque si no se vuelve intelectual. Entonces, tener una relación amorosa, mística y con lo inmediato es muy importante para mantener el canal de la experiencia cotidiana abierto. Y por lo tanto, permitirse salir un poquito más afuera de la caverna de los prejuicios o del temor o de la pereza y dar pasitos de bebé hacia más afuera. Y te vas a encontrar con más universo. Y esto es maravilloso porque vas a sentir más posibilidades. Y no solo eso, te vas a sentir entusiasmado o entusiasmada para empuñar esas posibilidades y ver qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de la montaña? ¿Qué hay por encima del cielo? ¿Qué hay abajo de esta piedra? ¿Cómo va a ser la flor de este árbol? La curiosidad es el corazón de la fe, de tal manera que te permite ir más allá de lo que tus sentidos te están diciendo. Entonces, aquí la imagen es la de el viajero por el mundo. Y nos pone en situación de pasar a la segunda fase, que es la fase de la gestación. En otros momentos yo había llamado a esta fase incubación, pero la incubación es, imagínense una gallina que está empollando un huevo. Por lo tanto, el huevo está fuera de la gallina. En cambio, la gestación es la madre, es la embarazada. El huevo está dentro, el niño está dentro de la panza. Por eso me parece más interesante y más exacta el fenómeno de gestación. Está dentro del cuerpo el hijo de la madre, así como las emociones y el mundo está dentro del cuerpo que experimentó, en vez de incubación, porque si no hay una separación física entre gallina y huevo, es decir, entre sujeto experimentante y la experiencia como si estuviera fuera. No. Entonces, la segunda fase es la fase de la gestación. ¿En qué consiste esa fase? Esta fase consiste en, muy bien, en la fase de la experimentación yo estuve volcado hacia afuera, recibiendo constantemente estímulos, vista, oído, olfato, tacto, un gusto. Voy a la casa de un amigo, voy a la casa de un familiar, cambio de cultura, de país, me meto en la pileta, siento la belleza de ducharse el agua fresca, una taza de té. Voy cada vez entrando en las experiencias pequeñas y tratando de maximizar el impacto sensorial que yo tengo. No porque se trate de tomar una taza de té es una actividad irrelevante, trivial. Yo convierto a la experiencia en trivial si yo no profundizo las raíces de esa experiencia. Toda experiencia, por más que sea tomar una taza de té, puede ser profundísima e impactante si yo permito que eche raíces hasta el fondo de mi alma esa experiencia. El problema no es la magnitud de la experiencia exterior. El problema es cuán profundo yo dejo que la experiencia eche raíces dentro de mí. Entonces no tenemos que escalar el Everest para tener una experiencia de lo sublime. La experiencia de lo sublime lo podés tener esta misma noche en la esquina de tu cama meditando acerca del sentido de tu vida. Escuchando el silencio, escuchando los grillos, por ejemplo. Recordando las montañas, los arroyos. Recordando un buen momento que pasaste con alguien. Si uno puede dejar que la experiencia eche raíces dentro de uno, darle tiempo en ese silencio, entonces ya no estás en la fase de la experimentación. Ya viviste, experimentaste, ahora estás adentro de esa experiencia. Ahora está gestándose dos cosas, ideas y emociones. Y te sentís emocionado, quizás te duele un poco el pecho porque está comprimido de emociones. O estás confundido o sentís incertidumbre porque no sabes muy bien qué te está pasando. Tenés quizá la mente agitada, el corazón compungido. Te sentís agitado pero no sabes qué está pasando. Algo está tomando forma dentro tuyo. En realidad las fuerzas están en revolución. Y no es importante encontrar cuál es el sentido ahí, ¿eh? Ojo, esta es la fase de la gestación. Algo está ocurriendo adentro tuyo. Después de todo lo vivido, ahora viene, por así decirlo, la respuesta que naturalmente el cuerpo da de manera orgánica para exteriorizar eso que se vivió, ¿sí? Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la época cuando somos niños, el sujeto no tiene la capacidad para simbolizar lo que está experimentando y por lo tanto, frente a situaciones traumáticas, el niño reprime y después se convierte en síntoma. Y después se necesita quizá terapia para poder volver a tramitar ese exceso de dolor que no se pudo tramitar psicológicamente y por lo tanto
queda oculto adentro, creando enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuidado también con esta fase, que es maravillosa, pero también un poco peligrosa. Porque si uno se queda con todo eso adentro, creciendo, ¿no? Aquí la imagen es la de la embarazada. Si en la fase de la experimentación la imagen era el viajero por el mundo, aquí la imagen es la embarazada. Experimentación, viajero por el mundo. Gestación, la embarazada. Entonces, si vos sentís por dentro que algo está creciendo, no sabes muy bien qué está pasando y de repente empieza a tomar cierta forma o cierto presentimiento se va aclarando y sabés, presentís, no conceptualmente, pero sí lo intuís, lo olfateás, que algo está pasando y que se está creando algo adentro tuyo. Eso está muy bien. Entonces, quizá en esos momentos estés en silencio, o quieras estar sola, o quieras dar un paseo por el parque, o empezás a ver qué es lo que está pasando, tratás de bajar con la soga del entendimiento, a tratar de rastrear un poco de luz, a ver por qué sentís lo que sentís, por qué te sentís así. Quizá esto te conecta con la infancia, o quizá te conecta con pensamientos y sentís hacer meditación para sacar un poco todo esto que te está pasando a nivel de la mente o a nivel del corazón. Pero la cosa está ahí. Y hasta tanto no salga, es como algo que te comprime el pecho y puja por salir, como un niño a los 9 meses. Quiere salir y no puede quedar adentro. Y esto nos permite entonces pasar a la siguiente fase, que es la fase de la invención. En la fase de la invención yo saco. ¿Sí? Entonces, antes de seguir en la fase de la invención, ¿qué tenemos aquí? Estamos hablando de las 4 fases del proceso creativo. La primera fase, la fase de la experimentación, es el viajero por el mundo, donde vos recibís experiencias del mundo, por la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. La segunda fase es la fase de la gestación. La imagen es la embarazada. Eso que recibiste ahora está dentro tuyo, creando sistema de fuerzas, como el niño que va creciendo por dentro y que de repente te patea y sentís que hay algo que está vivo adentro tuyo, pero tiene que salir en algún momento, pero no es suficiente todavía, necesitamos más tiempo. Y la tercera fase es la fase de la invención. La invención es dar a luz, el niño sale. La embarazada deja de ser embarazada y se convierte en una madre con un hijo en los brazos. Ahí ese hijo es el borrador de poema o protopoema, es decir, el poema en su germen, el borrador de ideas, por ejemplo. Pueden ser un montón de versos que no tengan sentido unos en relación con otros, puede ser simplemente una catarsis sin reflexión, sin juzgar, sin detenerte, sintiendo apasionadamente. Te puedes poner música para escuchar y no dejas de escribir una página, 2 páginas. ¿Dónde voy? Te preguntas, no importa, seguí, toma aire, toma agua, seguís escribiendo, hasta sacar todo, hasta el último dedito de ese bebé salió afuera. ¿Y qué tenés? Tenés un conjunto de palabras y vos te pones a leer, bueno, no entiendo nada. Quizá puedas decir eso. O, ¡wow! ¿Esto salió de mí? ¡Qué zarpado! Bueno, pero acá ya no tiene sentido. ¡Wow! Pero mirá esta qué buena que está. Sí, pero acá no me gusta cómo suena. Pero era la primera palabra que encontré. Bueno. Mirá esta frase, buenísimo. ¿Qué querrá decir? No entiendo, pero me gusta. Así luce ese poema o ese texto estético catártico. Está caliente, demasiado caliente. Por eso, si vos lo tocaste, quema. Y tiene muchísima luz, por eso si vos lo mirás directo a los ojos te encandila. Parece que no tiene sentido. Vos no podés presentar eso al mundo, pero está en el mundo. Cualquiera que entre a la habitación puede leer lo que vos escribiste, ¿verdad? Pero vos no lo publicás todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar a la cuarta y última fase, que es la fase de la composición. Es decir, ese niño ahora tiene que ir a la jardín, primaria, secundaria, universidad, convertirse en una persona de la cultura a la que pertenece. Por lo tanto, hay que educar, hay que permitirle que se autoconozca a sí mismo, hay que permitirle que desarrolle todo su potencial creativo. Hay que escuchar lo que el niño quiere, no poner una forma institucional desde afuera. Hay que acompañarlo en su autodesarrollo para que expanda su libertad y su sabiduría interior, que ya tiene de suyo. Entonces, poéticamente esto significa, muy bien, con este texto que es un conjunto de versos que aparentemente no tienen conexión, yo no puedo ser irresponsable y darlo. Muchas personas arreglan un poquito y lo mandan. ¿Por qué? Y quizás porque quieren el me gusta, o porque hay que presentarlo en un concurso, o porque hay que escribir el libro, o porque la obra de arte no se mejora. Simplemente, si esto es así y sale de mí,
tengo que ser sincero, yo no puedo corregir, me salió así. Pero eso es un mito. Claro que hay que corregir, y mucho. Pero corregir no es traicionar la idea fuerza. Corregir es sacar las interrupciones que tu mente confundida o tu corazón demasiado sensibilizado pusieron a la hoja. O sea que corregir es quitar las obstrucciones a lo que la idea fuerza quiso ser, pero un mal manejo de las capacidades subjetivas hacen que esa idea fuerza no haya brotado en toda su plenitud. Entonces, corregir en realidad es correrse del lugar. ¿Sí? La idea fuerza, el espíritu del poema está ahí creciendo. Y si yo por razones de tiempo tengo que terminar rápido, o estoy distraído y no termino de conectar con la emoción, y más o menos hago un dibujito, ya está, lo tengo terminado, yo soy irresponsable. ¿Por qué? Porque no le di el respeto suficiente a la idea fuerza, que es el espíritu de ese poema, para que se desarrolle y para que devenga un cuerpo sano, un cuerpo que pueda operar en el mundo y que pueda inspirar y abrir la conciencia también a otras personas. Entonces lo que es muy importante es que en la fase de composición no se trata solo de corregir la piel, se trata de meterse adentro de ese cuerpo y empezar a presentir. Es como si se desdoblara la conciencia. Por un lado estás mirando la superficie del texto, ¿verdad? Estoy mirando la superficie del texto. Aquí, yo estoy leyendo aquí, cada uno de los textos. Por otro lado, ¿sí? Por ejemplo, estoy acá, en la superficie del texto, pero por otro lado, yo estoy en conexión con la idea fuerza, que no tiene forma. Es simplemente un campo de fuerzas emocionales y un espacio de imágenes que van apareciendo, una dirección espiritual hacia donde yo quiero llevar mi poiesis. Por lo tanto, no tengo que hundirme en el agua, porque si no, no puedo conducir al poema. Si yo me rebajo al mismo nivel de la hoja, no puedo orientarlo. Necesito estar arriba, porque la hoja está esperando que yo le dé instrucciones. El verso este tiene que reducirse. Bueno, si yo me quedo pegado a la hoja, yo no puedo moverme dentro de la hoja. Yo tengo que darle órdenes a la hoja. Es decir, yo tengo que decirle a la longitud de verso, abreviate. A la musicalidad, armonizar. A los contenidos, ordenarlos. Entonces yo tengo que mantenerme como un conductor. Esto es muy importante también, porque hay una fase de improvisar que tiene que ver justamente con la idea de sacar el flujo interior, que es la imagen de el dar a luz, es la imagen y la fase de la invención. En esa fase de invención uno sí improvisa, fluye, pero en la fase de la composición yo tengo que ser muy cuidadoso y tengo que pensar, uno, en lo que quiero decir, dos, más importante aún, en lo que la idea fuerza está tratando de transmitirme más allá de lo que yo quiero decir. Y muchas veces ocurre que lo que está escrito ahí es mucho mejor de lo que yo quiero decir. Entonces, ahí viene siempre una típica disputa. ¿El poema hay que subordinarlo a la intencionalidad comunicativa del escritor? ¿O el escritor tiene que subordinarse a los mejores enunciados poéticos que puede encontrar en ese borrador? La respuesta es la segunda. Siempre el poema gana. El poeta es un efecto secundario del poema. El escritor nunca tiene que aplastar a la poiesis para imprimirle la intencionalidad comunicativa de base. Yo quiero escribir sobre el amor, muy bien. Y de repente me salió un verso que es cínico, un verso que habla del dolor, un verso que habla de algo que es incómodo. Entonces, ¿qué voy a decir? No, ¿lo borro? ¿O le doy lugar a eso que se manifestó? Hay que darle lugar, porque si uno se queda repitiendo el eco de sus propios prejuicios, el eco de sus propias emociones, y lo que uno encuentra en la hoja a uno lo sorprende. Ese es el camino. No hay que quedarse cómodo en la intencionalidad que uno quiere imprimir en la hoja, sino que hay que arriesgarse cada vez más a ir más lejos hacia la zona de disconfort, en donde acontecen esos sentidos que realmente te dan una verdad distinta de vos. No puede no ser cómoda, pero es verdadera. Y muchas veces lo verdadero es incómodo. Entonces, voy a escribir el poema cómodo o el poema verdadero. En la fase de la composición ocurre muchas veces, y este es un riesgo que quiero advertirles, ocurre muchas veces que la composición, como usás la mente más que el corazón, de la invención usás más el corazón, ¿verdad? Y la imaginación. Porque vos escribís sin juzgar. Ahora, cuando viene la composición parece que hay que ponerse un casco de hierro, entonces no. Te ajustás la corbata y entonces tengo que ordenar y conectar las cosas y tiene que tener mucho sentido. Permítame decirle que en la fase de la composición se corre muy alto riesgo de quitar la fuerza originaria del poema y convertirlo meramente en una forma muerta. Eso no vale.
Uno no puede imprimirle una forma exterior a la fuerza. Uno tiene que meterse en las aguas profundas de la idea fuerza nuevamente y dejar que la fuerza misma vaya autoconfigurando sus formas. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que permitirle a la fuerza que cree su propia forma. Yo no puedo venir con una cubetera a darle forma al río. Entonces tengo cuadraditos, cubitos de río. No, no hay flujo en los cuadraditos. La cubetera no me da río cuadriculado. La cubetera me da cubos de hielo. Lo que sí tengo que hacer es meterme al río, ahora más abstracto, ¿verdad? Porque ya tengo el texto escrito que surge de la fase de la invención. Tengo ese, podríamos decir, ese vómito emocional, esa catarsis, muy auténtica, pero poco accesible. Ese es el problema con el borrador catártico. Es muy auténtico, están todas las verdades, mucha luminosidad te candila, mucho fuego te quema, pero está todo ahí. Es tu fuego. Entonces, la idea es cómo amasar el fuego para que libere una luz que sea visible y un calor que sea amparante. Y si por momentos te tiene que quemar, bueno, pero por momentos, pero que no te queme la sensorialidad porque tenés que seguir disfrutando de ese poema. Entonces, es muy importante permitirle que el fuego se autodesarrolle. No hay que apagarlo con el hielo de la razón en la fase de la composición, pero tampoco tengo que entregarlo al mundo así como está para que prenda fuego toda persona que se ponga a leer o a tratar de entender qué es lo que está pasando allí. Entonces, estas dos situaciones son muy importantes para evitarlas. No entregar el borrador catártico como poema final, pero tampoco meterle un bloque de hielo de la racionalización, de la composición, de la corrección, una cubetera que aplaste ese fuego original. Porque entonces tal vez vale más quedarse con el fuego catártico, poco accesible, y no con una forma muerta. Uno puede malograr lo que estaba en potencia. Imagínense, por ejemplo, un niño que quiere danzar. El otro día una alumna, creo que una amiga, Caro, me compartió esta anécdota. No me acuerdo exactamente ahora el nombre, pero había una bailarina, creo que en Estados Unidos, que se movía constantemente. La llevaban a un psicólogo en el colegio, esta chica tiene problemas, hay que orientarle el cuerpo, hay que calmarla, y toda una terapia totalmente contraria a lo que ella sentía. De repente terminó siendo de las mayores productoras de coreografía del mundo. Entonces fíjense, esto es muy interesante. ¿Se trata de apagar el fuego? No. ¿Se trata de detener el movimiento? No. Se trata de desobstruir el movimiento. Se trata de despejar todo aquello que pueda ser una amenaza contra el fuego para que se apague. Entonces la fase de la composición no es enchufarle una forma de afuera al poema. La fase de la composición es reconectar con el fuego de la idea fuerza y seguirle el vuelo. Ahora, y esto es muy interesante, en otra materia. Miren, ¿cuál era la materia en la fase de la experimentación? El mundo, las sensaciones. Vos vas viviendo y vas recibiendo datos de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, van entrando, ¿verdad? Así como también interiores, por ejemplo, me duele el hombro, estoy cansado. También eso forma parte del mundo, tanto lo exterior como lo interior. Esa es la materia, los datos sensoriales del contexto empírico. Pero en la segunda fase, que es la de la gestación, la materia ya no es los datos sensoriales, son tus intuiciones y tus emociones. O sea, se volvió más carne. ¿Qué ha cambiado la materia ahí? Es tu corazón. Luego, en la invención, aparece el lenguaje hasta cierto punto, pero predomina la imagen y el corazón también. Pero ya está el lenguaje, porque estás escribiendo, ¿verdad? Y finalmente, la materia en la composición es el lenguaje. Ahora, tu conexión con la idea fuerza, con tu imaginación y con tu corazón, están atravesando el lenguaje, están manejando el lenguaje. La materia es lingüística ahora. Tenés que pensar en verbos, en sustantivos, en adjetivos, en adverbios, en oraciones, en párrafos, en estrofas, en versos, en el dibujo, en la sonoridad, en el sentido, en el hilo narrativo. Tenés que pensar en un montón de ejes que en la expresión son simultáneos, pero en el análisis quizá uno va a tener que tomar consideración. Bueno, quiero que la primera estrofa presente el contenido de manera rotunda. Luego la segunda estrofa quizá quiero que haya un despliegue de las emociones, porque el tema ya fue planteado. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente contar algo que sea interesante acerca de ese tema. Y así uno va calculando también. Pero no va calculando fríamente, sino que más bien el cálculo no es más que un permitirle que lo que está dicho se termine de decir.
de una manera clara, de una manera intensa, de una manera profunda y de una manera, sobre todo, accesible. ¿Accesible a qué? Al lector. El lector tiene que poder acceder a tu mundo que estás creando. Si no es accesible es porque quizá vos no quitaste una obstrucción que quedó de la fase anterior. Entonces lo que hay que hacer es despejar el camino. Componer es despejar. Eso quiero decir. ¿Cómo se despeja? Ahí vienen un montón de operaciones. Por ejemplo, operaciones editoriales, introducir elementos nuevos, eliminar elementos, como por ejemplo, en el caso del cumplimiento de la ley de economía expresiva, sustituir una palabra por otra, una frase por otra, un párrafo por otro, un tema por otro, un personaje por otro, un sonido por otro. Por ejemplo, ahí tenés la metáfora, cuando sustituís, en vez de decir tus ojos me gustan mucho, decir tus ojos son estrella. Me gustan mucho, lo sustituís por estrella. Haces connotar aquello que querés decir, no lo escribís mentalmente. Y también finalmente la operación de mover. Introducir, eliminar, sustituir y mover. Mover es, el último verso me parece que no está bueno, lo voy a poner en el medio. El primer verso está diciendo demasiado, quizás lo dejo como suspenso y revelo la sorpresa para el final. Ahí estás moviendo las cosas. Así como también tenés otras operaciones, como por ejemplo la de seleccionar elementos, o combinarlos, o segmentarlos. Y todas estas operaciones son operaciones que ocurren en la fase de la composición. Pero de nada sirve esto si no sentís hacerlo. O sea que el verdadero mago detrás de todo esto es el mismo fuego de la idea fuerza. Y vos prestás tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón y tu mente a que ese fuego haga su obra de teatro. Mueva los hilos. Vos prestás tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón, tu mente. Vos no intervenís. Vos dejás que el fuego mismo se autodesarrolle lingüísticamente. Vos dejás que la misma poiesis te atraviese y se autoexprese en lenguaje. Por eso es muy importante, y esta imagen la he compartido en otros vivos, es muy importante uno estar abierto y flexible. ¿Por qué? Porque cuando ese fuego quiere tocar tu espíritu, tu corazón, tu mente y tu cuerpo, si vos estás duro y cerrado, el fuego va a querer mover las cosas y no se va a mover nada. Entonces, ¿qué va a escribir? ¿Qué se va a escribir? ¿Un verso solamente? ¿O un comentario de autor? ¿Una idea abstracta? ¿O simplemente vas a indicar algún aspecto que es el más impactante y la preparación y la resolución la dejaste sin observar? No las observaste o las observaste y las abandonaste porque creíste que no era suficiente, no era suficientemente relevante como para introducirlo. Entonces, ahí lo que ocurre es que uno no está disponible. Por eso, el poeta en realidad no es un agente. Y en esto soy de la misma idea que Octavio Paz. El poeta es un servidor. Hay que realmente entrenar al yo poético, que tampoco existe. Hay que entrenarse a uno mismo a ceder el poder de yo a ello. Es ello el que está hablando, es ello el que siente un montón de cosas. Yo no tengo que englobar esos sentimientos en emociones que arrastro o que por las que soy arrastrado. Yo tengo que estar disponible, tengo que estar fresco, ágil, tengo que usar ropa cómoda, tengo que estar disponible para caminar, tengo que estar disponible para volar. Porque cuando viene el viento me va a levantar. Si yo estoy pesado con la mochila, no voy a volar nada. Y si no vuelo, no miro las cosas desde un punto de vista más alto y me quedo dando la vuelta en la superficie. Pueden haber poemas superficiales, pueden haber poemas profundos. ¿Cuál poema querés describir vos? Puedo uno aprovechar el tiempo y hacer cosas que lo hagan inspirarse cada vez más, así como también ampliar la conciencia, o puedo escribir simplemente a manera de abrir válvula de escape para seguir soportando mi existencia. No se trata, no venimos acá a resistir el sufrimiento, venimos acá a crear alegría, no venimos acá a simplemente tratar de reposar de el dolor que nos causa el mundo. Venimos acá a transformar el mundo positivamente, para hacer un lugar hermoso para todos, un lugar justo, un lugar verdadero, un lugar donde de alguna manera la tierra es la expresión del cielo. Bajar cielo a la tierra. La poesía tiene que ser para eso también, no solamente para entretener, o para enamorar, o para hacer una catarsis acerca de la condición humana y tratar de superar un poquito más el temor a la muerte. No, necesitamos arte fuerte, que sea capaz no solo de transformarnos a nosotros mismos, sino de transformar al mundo, para hacer el mundo un lugar mejor. Entonces, para lograr eso, tenemos que estar disponibles, tenemos que tener una mente
despejada, tenemos que tener un corazón disponible para avanzar, para crecer, como si fuera un océano que nada lo detiene. Pero para hacer eso, no lo voy a lograr aprendiéndome la lista de recursos retóricos. Lo voy a lograr si yo me mantengo con una actitud positiva, si yo realmente atravieso, quizá la mañana, a mí personalmente la mañana me da cierto temor y estoy trabajándolo eso. Y yo tengo un montón de defectos, los que me conocen lo sabrán. Pero todos tenemos cosas que trabajar, ¿verdad? Lo importante es poder ser honesto, poder no autoengañarse y poder trabajar. Y lo que uno da, da. Y si algo te hace feliz, cultivalo. No dejes que se seque. No tenemos muchas semillas, somos un instante en la eternidad, no tenemos mucho tiempo para construir cosas maravillosas y para conocernos a nosotros mismos. Lo que aman, cuídenlo, respétenlo. Las oportunidades que tienen para ser felices, aprovéchenlas. Hoy les compartí las 4 fases del proceso creativo: la fase de la experimentación, la fase de la gestación, la fase de la invención, la fase de la composición. Estas no son simplemente una segmentación conceptual del proceso creativo. Este es el resultado de años de investigación sobre mí mismo y sobre todo lo que yo descubrí en mi propia experiencia. Y se los quiero compartir a otros y a ustedes en particular para que puedan ustedes desarrollar sus propias hipótesis, sus propias metodologías. De che, Lisandro, no estoy para nada de acuerdo con vos. Perfecto, te aplaudo, contame cuáles son tus aprendizajes, así me alimento yo también. En la diferencia está el enriquecimiento, en el enriquecimiento está la potenciación de la libertad y por lo tanto cubrir más campo del misterio del universo y de la vida. El proceso creativo no ocurre solamente cuando yo quiero escribir un poema, ocurre cada día, a cada rato, cuando yo dejo que una emoción tome posesión de mí, no, afuera. Cuando yo dejo que un prejuicio se quede dentro de mi mochila y no se vaya y cierre, no, afuera. ¿Por qué? Porque tengo que estar preparado para lo inesperado, porque tengo que estar disponible para la belleza, para la verdad y para el bien. Nos vemos en el próximo video.